Hola, mi nombre es Jocelyn Acosta Mi nombre es Valeria González, y somos de la Universidad UCAR de la carrera de preescolar. y estaremos hablando acerca sobre el tema la educación en Costa Rica. Expondremos puntos importantes de la educación, su desarrollo, la importancia y también hablaremos de la enseñanza en el siglo XIX. Actualmente en Costa Rica la educación sigue siendo un pilar clave para el desarrollo del país. Veremos los desafíos que enfrentan el sistema educativo para adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas y sociales y cómo trabaja para superar las desigualdades y ver mejores resultados del aprendizaje en un contexto de recuperación post-pandemia. Y cómo afectó la pandemia del COVID en la educación costarricense. Además, estaremos analizando y comparando la educación media y la educación contemporánea con la actual. Mencionaremos un poco acerca del apagón educativo y de los inicios de la educación preescolar en Costa Rica y qué atraviesa la educación costarricense producto de una sumatoria de factores que se han acumulado en el paso del tiempo. Abordaremos temas de currículo y capacitación de docente y las desigualdades educativas regionales y socioeconómicas. Y estaremos mencionando un poco acerca del artículo escrito por Carlos Rubio del Centenario de la Educación Preescolar, quien abrió las escuelas maternas de Carmen Lira, sus colaboradores y entre otras cosas más. Desarrollaremos y profundizaremos en el tema. Algunos aspectos del centenario de la educación de preescolar realizada por Carlos Rubio, profesor de la UCR y de la UNA serían: como punto número uno, se inauguró la escuela maternal el 20 de abril de 1925 por Carmen Lira. El punto número dos, además, fue el inicio de la expansión y profesionalización de la educación preescolar costarricense. También, en el punto número tres, se le insistió al presidente Julio Acosta García a que le diera su apoyo para crear un kinder, lo cual se publicó en la Gaceta del 8 de mayo de 1934, el día de su gestión. Como punto número 4, la escuela abrió sus puertas a 25 menores que fueron atendidos por Carmen Lira en su doble condición de docente y directora. Había una maestra llamada Luisa González y una pianista Margarita Castro, lo cual daba clases de música. A pesar que utilizaron la filosofía Montessori, implementaron el uso de materiales para impartir lecciones porque era imposible recurrir a un método pedagógico por grupos numerosos. En el 2021, la educación costarricense continúa siendo un pilar clave para el desarrollo del país, con un enfoque en la inclusión y la calidad. Además, el sistema educativo ha enfrentado retos significativos debido a la pandemia del COVID, al tener que cambiar su metodología de enseñanza de lo presencial a virtual, exponiendo tanto la capacidad de adaptación como las brechas en el acceso de la tecnología y la conectividad, donde los más afectados fueron los estudiantes de preescolar, al ser su primer contacto con la escuela y no adquirieron los conocimientos necesarios para el desarrollo de su lenguaje cognitivo y su motora fina y gruesa, ya que muchos de ellos aprendieron a leer muy tarde, ya que no tuvieron un acompañamiento profesional. De ahí el retraso en la educación. A pesar de estos desafíos, se han realizado esfuerzos para actualizar el currículo y fortalecer la formación del docente para mejorar la calidad educativa. Estas brechas en la educación siguen en las áreas rurales y en lo socioeconómico, enfatizando la necesidad de políticas que promuevan una educación más equitativa y accesible para todos, haciendo referencia a lo que menciona Martín Lutero, que la educación era para todos y no solo para aquellos que pudieran pagarla. Defendió la educación independientemente del estatus social. Abogó por la educación obligatoria para niños y niñas y argumentó que la alfabetización era esencial. Y esto se relaciona con la actualidad de la educación, hoy en día siendo la educación importante y habiendo un déficit en la desigualdad por la clase social.
Comparando la educación actual con la educación de la Edad Media, podemos ver que el currículo es importante. En aquellas épocas se centraba en los 7 artes liberales, que se dividieron en dos partes. Uno, el trivium, que era gramática, retórica y lógica. Y también tenemos el quadrivium, que se enfocaba en la aritmética, geométrica y astronomía. Hoy en día el currículo es importante, ya que no se limita a estas dos partes, sino que abarca más áreas de la educación. Para el docente, se necesitan más docentes con un enfoque diferente, preparados y capacitados, con un conocimiento más profundo acerca de cómo mejorar la enseñanza y la preparación del niño. A pesar de sus limitaciones, las escuelas medievales jugaron un papel muy importante y crucial en la preservación y transmisión del conocimiento clásico y religioso. Actualmente se han mantenido, pero con un conocimiento más amplio en la educación, debido a que esta tecnología que facilita un poco el aprendizaje del niño como del docente, retomando el tema de apagones educativos, nos referimos a un alto en la educación, donde se cierran las escuelas. Podemos ver que esto se da desde el 2018 al 2021. Algunos de los apagones educativos recientes según el año y duración. En el 2018 tuvimos la huelga indefinida de educadores. En el 2019, la huelga intermitente de sindicatos y protestas estudiantiles. En el 2020, la suspensión nacional de elecciones y suspensión de clases presenciales. En el 2021, la suspensión del curso lectivo, 4 meses, 175 días, 2 meses y 67 días. Todo esto ha provocado una deficiencia en la educación, además en la salud mental y el bienestar psicológico del niño. Docentes y padres de familia, debido a la restricción de la movilidad e interacción decretado por el gobierno en el 2020 a causa por la pandemia del COVID-19. El MED implementó una serie de acciones para la atención temprana de la salud mental y los posibles impactos psicológicos que se pueden generar en la población estudiantil, dada la magnitud y rapidez de las medidas impuestas. Debido al proceso que vivió el sistema educativo costarricense por la pandemia, al cerrar las escuelas y las medidas de restricciones que tomó el gobierno para no salir y el uso de mascarillas afectaron la salud mental de los niños. Al no tener la libertad de hacer las actividades que antes hacían, como jugar, ir a clases, socializar y ir a visitar familiares. Todo esto se limitó a estar en la casa, en un espacio cerrado, donde no tenían acceso a realizar otras actividades y pasar en su casa 24/7. Destaca la creación del Convenio Marco de Cooperación entre la Dirección de Vida Estudiantil del MEP y el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica en julio del 2020, que permitió el desarrollo de una serie de mecanismos importantes como la línea de atención psicológica Aquí estoy y la línea especializada de atención de riesgo suicida, destinadas a potenciar y escalar los servicios de profesionales en psicología del Ministerio en sus distintos niveles de atención. Acciones claves desarrollados por el MED para dar continuidad al proceso educativo 2020-2022, declaratoria de estado de emergencia nacional, paso de un modelo presencial a uno no presencial, a distancia o de acceso remoto, mediación pedagógica por medio de guías, textos educativos u otros recursos, suspensión de la prueba FARO y de certificación del dominio de inglés a la población estudiantil, implementación de estrategia y aprendo en casa. También tenemos ajustes en el reglamento de la evaluación y aprendizaje y la promoción estudiantil, propuestas de las estrategias de educación combinada, el desarrollo de las estrategias
regresa y ajuste de calendario escolar. Plan de nivelación académica del año 2021. Definición de la ruta de recuperación, matriz de aprendizaje indispensable 2020, 2021 y 2022. Inicio de plan integral de nivel académico 2022 al 2025 con PINA. La transición de la educación desde la Edad Media a la edad contemporánea refleja un cambio fundamental en la accesibilidad, el contenido y los métodos de enseñanza. Mientras que en la Edad Media la educación estaba reservada para una élite y centrada en la religión, la edad contemporánea ha visto un movimiento hacia la universalización del acceso educativo, la diversificación del currículum y la integración de la tecnología. Este cambio ha permitido una educación más inclusiva y adaptada a las demandas de la sociedad moderna. En la educación actual todavía se mantienen algunos de los puntos como el currículum, la enseñanza y la formación del estudiante. La edad contemporánea, comenzando desde el siglo XVIII hasta la actualidad, ha sido testigo de transformaciones radicales en la educación. La revolución industrial y los movimientos de reforma educativa han llevado a la expansión del acceso a la educación, la secularización y la democratización del conocimiento. El proceso educativo cambió mucho. Todavía podemos ver cómo nos estamos adaptando a la tecnología. La pandemia dejó brechas educativas que se están superando, mejorando para tener una educativa evidente y se lucha todavía con la desigualdad, con el currículo y la socioeconomía, la falta de leyes políticas para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje. Se puede ver que la educación es fundamental para los niños, que siguen manteniéndose en estos tiempos y que es importante para la preparación del niño y la niña para mejorar su calidad de vida y una sociedad diferente. También queremos recalcar que la educación es un aprendizaje mutuo de estudiantes y docentes, donde ambas partes aprenden y forman parte de la vida cotidiana, donde día a día adquirimos conocimientos. Recalcando el centenario de la educación preescolar, podemos analizar que Carmen Lira y sus colaboradores fueron pilares esenciales para abrir las escuelas maternales. Y no solo el hecho de educar a los niños, ya que compartían el conocimiento con las madres para formar al niño. Gracias a ellas tenemos en la actualidad la educación preescolar. Como reflexión, queremos hacer un énfasis sobre la educación costarricense, que ha venido evolucionando a través de los tiempos y llegamos al punto como futuras docentes que la educación es esencial e importante para el niño como para el ser humano, porque de ahí adquirimos nuevos conocimientos y enfatizando en la educación preescolar, ya que son los inicios y bases para el futuro y tener un desarrollo integral. Hagamos conciencia que la educación es importante y no limitemos a los estudiantes a no ir a clases. Sabemos que todavía hay obstáculos, más en las zonas rurales, por la socioeconomía que existe hoy en día, pero debemos de impulsar, motivar y apoyar al estudiante a que siga yendo a clases y que siga estudiando para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.